Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Primero que todo, me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Adicionalmente, también si bueno, queremos saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando. Igualmente voy saludando a diferentes personas. Saludo a Paola, a Juan Felipe, a Andrés, a Eduardo, a Marco, Rubén. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a este webinar que el equipo de Equity y el Distrito Financiero pues vamos a desarrollar el día de hoy, que es un tema, la verdad, bastante interesante, dado que con esta herramienta, o bueno, indicador, dependiendo de la perspectiva que lo estemos viendo, vamos a aprender muchos aspectos, pero el principal es que vamos a tener esos niveles iniciales en el mercado. Pero por supuesto, antes de arrancar con el tema al 100%, el día de hoy nos está acompañando Julián Pineda, que actualmente es trader, es analista de mercado de capitales, adicionalmente también es account manager del broker Equity, y pues adicionalmente digamos que es una experiencia profesional. Julián Esteban Pineda actualmente es candidato a CFA nivel 3. Entonces si ustedes quieren averiguar un poco más del CFA, se van a dar cuenta que es un gran profesional. Y pues sin duda alguna, muy buenas tardes, Julián, y pues nada, bienvenido a este webinar. Dale, muchas gracias Raúl por la breve presentación. Entonces, sí, como les comentó, yo hago parte del broker Equity. Recuerden que Equity es el broker que patrocina estos webinars gratuitos todas las semanas a las 6 de la tarde, hora Latinoamérica. Entonces, para que estén pendientes. Y pues les voy a hablar un poquito antes de que Raúl empiece el tema. Siempre nosotros hacemos énfasis cuando hablamos de Equity, el broker, en la regulación. Entonces, para que ustedes conozcan, para que sepan un poco más, nosotros tenemos regulación en la FCA en el Reino Unido, en Jordan tenemos en la Jordan Securities Commission, y en Emiratos Árabes Unidos tenemos en Dubái, particularmente la Dubai Multi Commodity Center, y Securities Commodities Authority, ambas en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, que ya también tenemos una sede, y tenemos la otra sede de regulación en Inglaterra. Entonces, para que lo sepan, porque pues siempre nos preguntan, y la gran duda es si los fondos van a estar a salvo, si no van a estar a salvo. No, no tienen por qué preocuparse por eso, porque por temas de regulación nosotros tenemos que tener extrema precaución con todo el tema de sus fondos. Entonces, nunca van a tener que preocuparse por eso. ¿Listo? Entonces, uno, siempre recuerden que cuando ustedes hagan trading, cuando estén empezando en este mundo, pues van a tener dos aliados. El primero va a ser su broker, que dependerá de qué tan fuerte sea la regulación, como ya se los acabé de mencionar. Y el segundo va a ser la plataforma que usa. Entonces, por esto nosotros tenemos a su disposición MetaTrader 4, que es básicamente la plataforma más usada en los últimos 10 años en temas de trading. Generalmente es la más popular, es la más completa, y por eso la ofrecemos a nuestros clientes como tal, ¿sí? Y también tenemos, si están empezando, digamos, a conocer el tema de MetaTrader y demás, hay una que tenemos que se llama el Web Trader, donde ustedes pueden acceder desde Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, y este es un poco más sencilla de usar, ¿sí? Es como más intuitiva. Entonces, si apenas empiezan y no conocen muy bien MetaTrader, les recomiendo que empiecen por la Web Trader, ya que es un poco más fácil de usar, ¿sí? Pero sí digamos que es importante que empiecen a conocer MetaTrader, ya que Raúl en todos los webinars va a estar siempre mostrando o tratando de mostrar la plataforma MetaTrader para que se hagan la idea. ¿Listo? Ahí les está mostrando en la pantalla el WebTrader, y pues ahorita más adelante mirarán ya MetaTrader y se darán cuenta que son totalmente distintas. ¿Listo? En cuanto a productos, tenemos una alta gama de productos en las cuales ustedes pueden escoger para poder empezar a operar. Tenemos más de 60 pares de Forex con las principales monedas a nivel mundial, como el euro, la libra esterlina, el dólar franco suizo, el dólar americano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés, etcétera, etcétera. Tenemos también acceso al mercado de futuros de índices, donde podrán encontrar índices europeos, norteamericanos, asiáticos. También ofrecemos una alta gama de commodities, donde pueden encontrar el oro, pueden encontrar el petróleo, la plata, etcétera, etcétera. Y en comparación a varios de nuestros rivales, brokers, nosotros ofrecemos muchas acciones, ¿sí? Entonces van a poder encontrar en nuestra plataforma acciones de Estados Unidos, acciones de Inglaterra y acciones de Europa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la Unión Europea, quiero decir.
Entonces, por ejemplo, van a encontrar Tesla, Disney, Netflix, McDonald's, Zoom, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y hace poco incursionamos en mercado local latinoamericano, entonces también estamos ofreciendo algunas acciones que ustedes pueden operar de latinoamericanas como tal. Entonces les pongo un ejemplo, en Argentina tenemos Mercado Libre, tenemos Despegar, en Brasil tenemos Petrobras, tenemos Itaú, en Colombia tenemos Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Aval, en México Televisa, Cemex, etcétera, ¿sí? Para que nos entiendan un poco eso, para que vayan un poco conociendo el tema del mercado accionario que nosotros manejamos. ¿Listo? Y ya, y la última parte que les quiero comentar es porque siempre nos hacen la pregunta de cómo depositamos, cómo es el tema del depósito de fondos en el broker. Nosotros manejamos Neteller, Skrill, transferencia bancaria directa, tarjeta de crédito, que es el más rápido y el más asequible. En 100% lo recomiendo personalmente. Pero además de eso, cuando ustedes estén creando su cuenta real, se van a encontrar una pestaña donde les aparece una solución local. ¿Qué significa esto? Que el método de depósito también varía según el país donde ustedes se encuentren. Entonces les pongo un ejemplo. En Argentina los clientes pueden depositar desde Rapipago y Pago Fácil, ¿sí? En Colombia pueden depositar desde Efecti, desde PSE, desde Baloto, desde Vivienda, etcétera. Desde Chile pueden depositar desde Walmart, desde México pueden depositar desde 7-Eleven, desde Oxxo, ¿sí? Entonces para cada país hay como una solución local y ustedes ahí pueden mirar para que sea mucho más fácil el tema del depósito y no tengan ningún problema con esto. ¿Listo? Y ya por último, para continuar con Raúl, hace poco estamos en un proceso para sacar nuestra tarjeta de débito del broker. Entonces, el único requisito que ustedes tienen para acceder a la tarjeta de débito es que tengan una cuenta real con nosotros, ¿sí? Ahí van a poder manejar los fondos que ustedes tengan y van a poder retirar sus utilidades o los fondos cuando lo requieran. Funciona como una tarjeta de débito de un banco normal, ¿listo? Entonces, para que lo conozcan, esto eventualmente facilitará mucho el tema de los retiros de dinero y que ustedes pueden utilizar sus tarjetas para hacer pagos y lo que deseen, ¿listo? Entonces, si quieren más información, pueden dejarme su correo en preguntas o igual les voy a dejar mi correo en el chat para que me escriban si tienen alguna duda. ¿Listo? No siendo más, entonces ya los dejo con Raúl. Presten mucha atención, el tema de punto pivote es bastante importante, sobre todo para los traders que hacen estrategias de trading y trade. Entonces, para que conozcan un poco más de esto, ¿sí? Y ya, básicamente, gracias Raúl por tu tiempo y te dejo continuar con el webinar. Vale, muchas gracias, Julián. Igualmente, bueno, primero quiero saber si ya he tenido algunos reportes, pero sí me gustaría saber si me están escuchando, si están viendo la pantalla sin ningún problema. Y pues también me gustaría que nos compartieran desde qué ciudad o desde qué país. Ya tenemos personas de Colombia, tenemos personas de Argentina, tenemos algunos de Chile. Entonces, pues nada, digamos, mientras ustedes se van reportando a través del panel de preguntas, quiero mostrarles un poco más, es lo que nos estaba mencionando Julián con respecto a este tema de los depósitos locales, que la verdad, en lo personal como trader, me parece una solución bastante rápida y bastante eficiente. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando no contamos con una tarjeta crediticia, sí podemos llegar a optar a través de nuestras cuentas de ahorros, en donde nosotros vamos a encontrar pues todas, digamos que estas soluciones locales. En este caso les estoy mostrando las de Colombia, y lo que podemos ver es que tenemos por efectividad Baloto, es decir, que nosotros vamos a poder depositar, fondear nuestras cuentas. Ya del tema del retiro, estoy seguro que también por estas vías se pueden, así como por parte de todos los bancos que les está saliendo. Ok, Marco, un saludo para ti, nos está sintonizando desde San José, Costa Rica. Wow, un saludo, Marco, bienvenido pues a este webinar. Y pues bueno, aquí les está dejando un poco más de las soluciones locales, me parece una alternativa bastante interesante. Igualmente, mientras Julián explicaba, ahí les estaba mostrando poco a poco cómo es el paso y la verdad es bastante sencillo. Entonces, igualmente sé que Julián les va a dejar tanto su correo electrónico, así como la información para que ustedes digan, bueno, ¿cómo podemos acceder a esto? La verdad es bastante sencillo, bastante eficiente. Y adicionalmente también es necesario que nosotros tengamos en cuenta que todos ustedes, bueno, todos los que estamos en este webinar, vamos a tener una cuenta de práctica de no de 30 días, sino de 60 días, donde ustedes pues primero van a conocer la plataforma y luego pueden empezar a mirar ya, a hablar con Julián con respecto a sus cuentas reales. No es necesario que las tengan fondeadas inicialmente, pueden tener efectivamente estas cuentas reales ya para el punto de los fondos, cosa que si les gusta, por favor entren, digamos que a este punto igualmente
hay un punto que me hubiera gustado que Julián nos hubiéramos podido compartir, pero sé que de pronto más adelante nos va a compartir, y es que el broker equity ofrece diferentes tipos de cuenta, pero lo interesante es la cuenta Premier, que esta cuenta lo que nos va a permitir es tener un spread de incluso casi 0 pips para el mercado FX. Entonces, para las personas que les guste Forex, sin duda alguna, pues por parte de equity va a ser un plus muy bacano, muy chévere. Entonces, nada, les dejo como esa intriga, esa información y pues nada, no siendo más, vamos a dar inicio ya wow, con el tema del día de hoy, que es, bueno, más que todo vamos a mirar un poco más del punto pivot o el punto pivote, pero más analizando, centralizándolos un poco más a un tema de estrategia. Es decir, nosotros cómo vamos a sacar pues beneficio a través de esta herramienta. Igualmente Julián lo dijo de una manera bastante sencilla. Esta herramienta funciona muy bien para aquellos traders que les gusta operar de manera intradía. ¿Por qué? Porque el punto pivote o el punto pivot nos va a brindar los niveles más relevantes de la jornada del día. Y adicionalmente que nosotros lo que vamos a poder determinar son momentos de soporte, momentos de resistencia, pero lo más importante que puede llegar a ser para un trader es entender cuál es la tendencia inicial que se está marcando en los mercados. Igualmente para las personas que quieren saber un poco más de mi parte del distrito financiero, pues nada, aquí les dejo, más adelante les voy a mostrar la información, pero les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez. Entonces, es importante que nosotros arranquemos siempre cuando vamos a adquirir un instrumento, una herramienta, un indicador, entendiendo sus características y adicionalmente bueno, adicionalmente las características es saber cómo nosotros lo vamos a empezar a ubicar en nuestro sistema, en nuestra estrategia. Nosotros inicialmente sabemos que existen 4 tipos de indicadores. Tenemos los indicadores tendenciales, tenemos los indicadores osciladores y en los osciladores ya salen los indicadores de momento, los indicadores de fuerza y los indicadores cíclicos. Para algunas personas, el punto pivot puede llegar a ser un indicador cíclico como lo es la herramienta de Fibonacci, como son las ondas de Elliott, dado que estos determinan las condiciones iniciales de la tendencia del día. Es decir, con el punto pivot lo que nosotros vamos a empezar a ver es cómo se va a direccionar los posibles comportamientos o niveles más importantes de los precios. No significa que nos vaya a dar una proyección en general de cuál va a ser el camino de las cotizaciones, sino que nos va a decir pilos con estos soportes y esas resistencias. Entonces, claro, a medida en que nosotros vamos interpretando esos niveles, vamos a poder utilizarlos con respecto a un momento de tendencia, identificar la tendencia, sobre todo cuando los precios empiecen a reaccionar frente a estos niveles. De momentum, no vamos a hablar un poco de momentum con este instrumento, con esta herramienta, pero sin duda alguna vamos a poder hablar de fuerza, pero ya lo veremos más adelante, y por parte de los ciclos, no vamos a tener como una confirmación del ciclo del día, no. Lo que vamos a ver es que a medida que nosotros vamos sumando los puntos pivotes, vamos a tener una explicación de cómo se están comportando los precios de un activo mediante un ciclo de una temporalidad dependiendo del número de datos que nosotros estemos tomando. ¿Listo? Entonces, digamos que es como de las características iniciales que vamos a tener en cuenta aquí en adelante y adicionalmente que nos van a dar digamos, nos van a dar una muy buena información entre el mediano y largo plazo. Ahora bien, eh, cuando nosotros hablamos, o cuando queremos empezar a utilizar el punto pivot, vamos a tener en cuenta, digamos que las siguientes características iniciales, o bueno, hablando un poco más de contextualización. El punto pivot es un indicador fue un indicador que fue creado en la bolsa de Chicago para poder entender de una mejor manera cómo se estaba dando el comportamiento de los commodities en ese tiempo. ¿Por qué? Porque durante los años 70 y durante los años 80 se presentó una situación en los mercados financieros que se conoce como el boom de los commodities. Este boom de los commodities, lo que ocurría en estos tiempos es que tenían mucha popularidad, adicionalmente que los rendimientos de los futuros que estaban presentando materias primas, tanto suaves, soft commodities como hard commodities, es decir, estamos hablando de la cocoa, la soya, el café, el gas natural, bueno, aquí sin duda alguna entra el petróleo y metales preciosos, pues tenían mucha popularidad en el mercado. Entonces, claro, la idea con este indicador era entender cómo se estaban comportando los niveles de soporte y resistencias para el precio, sobre todo cuando iniciaba durante la jornada en la bolsa de Chicago. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que a medida que lo iban implementando se dieron cuenta, uy, no, esto la verdad es una herramienta que funciona muy bien
y debido a su construcción matemática logró converger en diferentes activos. Es decir, que este indicador funciona en casi cualquier instrumento. ¿Por qué decimos casi cualquier instrumento y no todos los instrumentos? Porque nosotros no sabemos cómo va a comportarse, o bueno, no hemos hecho aún el análisis en todos los activos financieros para decirles como si funciona en todos, y adicionalmente que funcionaba o empezó a funcionar ese instrumento como un aspecto bastante importante y fundamental para determinar niveles de soporte y resistencias, pero no tanto para los precios, sino para las condiciones operativas. Es decir, cuando nosotros hablamos de las condiciones de las operaciones, lo que vamos a tener en cuenta son los niveles del take profit y del stop loss. ¿Por qué ocurre esto? Porque claro, a medida en que la tendencia del mercado se definía, lo que hacían diferentes traders es que tomaban esos impulsos iniciales, miraban los niveles del punto pivot y decían que sus niveles diarios de toma de beneficios, así como máxima pérdida, los determinaban a través de los niveles del punto pivot. Entonces, claro, esa herramienta se fue volviendo muy popular, por una parte, por el gestión del riesgo, otra parte, porque nos mostraba un comportamiento de la tendencia en un periodo de tiempo, en periodos de tiempo determinados, y adicionalmente que era bastante importante para analizar aspectos técnicos. Es decir, que si algún trader se encontraba con un hombro, cabeza a hombro y quería mirar el nivel del cuello, lo que utilizaba era el punto pivot para efectivamente ver si estaba trabajando ese nivel del cuello con algún soporte, alguna resistencia, o si estaban viendo efectivamente dos triángulos simétricos, o incluso simplemente para encontrar soportes y resistencias que muy posiblemente a los ojos o bueno, al primer análisis no se hubiera uno dado cuenta. Entonces, es como un punto que nosotros vamos a utilizar con ese instrumento. Pero bien, como todo indicador técnico, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es el comportamiento de la fórmula matemática. ¿Por qué se debe esto? Igualmente nosotros, tanto por parte del distrito financiero, y no solamente el distrito, sino que diferentes traders, siempre recomiendan que nosotros debemos conocer y saber más de la fórmula de todos los indicadores, en este caso del punto pivot. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a poder hacer es adecuar todas las herramientas a nuestro sistema de trading. Pero claro, para algunas personas la fórmula del punto pivot, que en sí el máximo, el mínimo y el cierre se entiende como el precio típico, no funciona. Es decir, que para algunas personas no les sirve como, no, yo no necesito que me tome el mínimo, sino que me tome el máximo con respecto al cierre. Hay algunas personas, no, no, a mí no me interesa tanto el cierre, sino que yo quiero mirar el rango más largo que se marcó durante la jornada. Entonces, claro, aquí surgen muchas variables y es por eso que nosotros debemos entender el punto pivot. El punto pivot siempre se va a determinar bajo el nivel inicial que ustedes que están viendo, es el promedio, es simplemente un promedio entre efectivamente ese precio típico, y lo que va a tener en cuenta este promedio es simplemente que para determinar los siguientes niveles de soporte o de resistencia va a tener en cuenta el mínimo para las resistencias, el máximo para los soportes, y a medida en que van marcando los siguientes niveles, lo que vamos a tener en cuenta es siempre con respecto al punto pivot anterior, con respecto al punto pivot anterior, para seguir proyectando esos niveles determinados. Es decir, que siempre vamos a tratar de tomar los niveles más altos y los niveles más bajos de los anteriores movimientos de los precios para poder proyectar la siguiente jornada. Claro, aquí nosotros vamos a tener en cuenta la siguiente característica, y es que el punto pivot solamente nos va a dar información de la jornada del día. Es decir, ustedes van a poder encontrar instrumentos de punto pivot semanales, mensuales, diarios, pero ya puntos pivots de 4 horas, de 1 hora, de 30 minutos, no los van a poder encontrar. ¿Por qué? Porque la idea del punto pivot es que como nosotros estamos tomando el precio típico de las anteriores jornadas, tratar de determinar cómo se va a marcar en la siguiente jornada. Por eso es que ustedes van a ver que el punto pivot diario les va a funcionar para la temporalidad de 4 horas, para la temporalidad de 1 hora, de 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, o ya la temporalidad o bueno, el punto pivot semanal o mensual ya les va a poder incluso funcionar entre un largo plazo. Pero el punto pivot siempre se va a utilizar con respecto a estas condiciones que les estoy mostrando. Y ya cuando ustedes van a decir, como listo, entiendo que hay 3 soportes, 3 resistencias, pero eso cómo lo vamos a ver materializado en el gráfico. Lo van a ver de la siguiente manera. En este caso estamos viendo un punto pivot
en una temporalidad de 1 hora, pero aquí lo interesante es que el punto pivot, como lo pueden ver, ya en primera instancia les está diciendo que es un punto pivot diario. Entonces, este instrumento se compone de 3 características. Primera característica es que siempre va a haber una media, que va a ser el punto pivot, que es donde normalmente se va a graficar como el nivel inicial de la jornada. Vamos a tener el segundo punto, que van a ser 3 soportes. Inicialmente hay algunas herramientas de punto pivot que les arroja 4, 5, 6. Esto pues ya depende de la herramienta. Y hacia arriba lo que nosotros vamos a tener van a ser 3 resistencias. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos va a permitir estos 3 soportes y estas 3 resistencias? Analizar cómo se van a mover los precios durante esa jornada, porque a lo que nosotros, los traders, nos va a interesar es entender los niveles que nos están arrojando esos puntos para poder determinar objetivos de inversión. Y adicionalmente que funciona muy bien cuando nosotros establecemos estrategias de, o bueno, condiciones de una estrategia. ¿Por qué va a funcionar esto de una mejor manera? Ya más adelante se los voy a explicar, pero ahora lo que me interesa es verlo en MetaTrader 4. Es decir, nosotros cómo vamos a ver esto en la plataforma, porque de hecho aquí nosotros nos vamos a encontrar con un pequeño enfrentamiento. ¿Y este enfrentamiento a qué se debe? Porque normalmente el punto pivot es una herramienta que no viene instalada predeterminadamente, como otras que vamos a poder encontrar, MACD, Heiken Ashi, Alligator. Entonces, claro, si nosotros no, en primera instancia, no lo vamos a ver instalado, no significa que nosotros no lo podamos hacer. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de MetaTrader 4. ¿Por qué? Porque en la parte de mercado, como lo pueden ver en estos momentos, si, aquí en la parte de terminal, disculpen, en mercado, ustedes van a encontrar la App Store y la Play Store de MetaTrader. Yo sé, esto puede llegar a ser un poco complicado al inicio, pero nosotros no podemos olvidar que MetaTrader es una plataforma en donde diferentes desarrolladores y programadores están subiendo bots, están subiendo expert advisors en cada, digamos, ya sean de cobro, ya sean gratuitos, y nosotros vamos a poder tener acceso a todas esas herramientas sin ningún inconveniente. Por supuesto, van a haber algunas que son de costos, es decir, que si las queremos vamos a tener que comprar. Hay otras que van a ser gratuitas, pero lo interesante es que el punto pivot es una de las herramientas que nosotros más vamos a encontrar de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente en el buscador vamos a escribir pivot, no vamos a escribir ni más ni menos. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a dejar por los gratuitos. Cuando ustedes encuentran los gratuitos van a encontrar muchísimas herramientas del punto pivot, pero la que yo les voy a recomendar de aquí en adelante son 3 herramientas en específico. La primera, PZ Pivot Point, que como yo la tengo instalada, pues no va a salir, digamos, aquí como que descargar, pero en este caso ustedes la van a descargar. PZ Pivot Point, la verdad me parece muy bueno, nos va a dar muchos niveles. La segunda que les voy a recomendar es el Pivot Point Reverse o Reversal, porque aquí lo que nos va a mostrar son los posibles rebotes. Entonces eso nos va a funcionar, la verdad, bastante interesante. Y ya la última que les voy a dejar es la Pivot SR Levels. Este la verdad también me parece muy buena. Estos instrumentos simplemente ustedes les van a dar descargar. En este caso les voy a mostrar un ejemplo con alguna que no tenga. Bueno, es que la verdad siempre estoy descargando como para analizar, pero entonces vamos a suponer esta que también me parece bastante buena, pero sobre todo que esto es como un histórico que vamos a tener en cuenta. Igual creo que yo también la tengo instalada. Entonces simplemente le van a dar instalar y ella se instala en las herramientas de Expert Advisor. Entonces aquí lo que hacemos es que cerramos terminal y miramos efectivamente toda esta parte de herramientas de Expert Advisor. En este caso las tengo instaladas en la parte de Market, como es en el caso que ustedes pueden ver acá, Market. Entonces simplemente ya lo único que vamos a hacer es que la vamos a empezar a ejecutar. Entonces en este caso voy a ejecutar la camarilla Pivot Point Level y ya la herramienta predeterminadamente me está diciendo estos son sus niveles de soporte, estos son sus niveles de resistencia y el punto pivot, pues ustedes aquí ya hacen la configuración con respecto a los colores que ustedes quieran. Lo importante es que nosotros siempre vamos a tener en cuenta los parámetros de entrada, no los vamos a tocar inicialmente. Ya cuando nosotros lo queramos, pues entrar a, digamos que a modificar, sí les recomiendo que tengamos mucho cuidado con esto y le vamos a dar a aceptar. Y como pueden ver, ahí me va a marcar el comportamiento de los puntos pivots
durante las últimas jornadas de mercado. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es que lo dejemos siempre en la temporalidad de 1 hora inicialmente para mirar los impulsos de la jornada. Y ya en este caso nos está indicando algo bastante interesante, que es lo que ocurrió durante la jornada del miércoles. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros vemos que el punto pivot, pues nada, se marcó, se proyectó, pero lo interesante es ver que las cotizaciones empezaron por debajo del punto pivot, es decir, que aquí ya teníamos información de que se podía llegar a presentar un comportamiento bajista por parte del dólar con respecto al dólar canadiense, pero luego se presenta una corrección de los mercados que sobrepasa tanto el punto pivot así como la primera resistencia y trata de buscar la segunda, pero sin duda alguna se presenta un falso rompimiento, es decir, que de aquí en adelante un nivel bastante interesante para el USD CAD o el LUNI va a ser el 1.3348. Entonces ya este nivel lo vamos a tener en cuenta de aquí en adelante porque las cotizaciones no lograron sobrepasar ese nivel de precios y ahí lo que podemos ver es que las cotizaciones vuelven a la baja, sobrepasan el punto pivot nuevamente, sobrepasan el primer soporte, el segundo soporte, pero no logran llegar al tercer soporte, cerrando la jornada entre el segundo soporte de las cotizaciones y adicionalmente arrancando la jornada del día del jueves, que es la jornada en la que actualmente estamos, porque ahorita está operando la sesión asiática, podemos ver que las cotizaciones ya se están ubicando por debajo del punto pivot. Es decir, que aquí ya tenemos un movimiento que indica que las cotizaciones del USD CAD van a seguir bajistas. Entonces, más adelante vamos a ver que este impulso se puede mantener durante la sesión asiática, pero muy posible pueda llegar a haber un cambio durante la sesión europea. Pero aquí ya lo que nos está diciendo es que las cotizaciones van en dirección bajista por parte del punto pivot. Y esto es un análisis que nosotros estamos haciendo solamente con una herramienta. Y pues como pueden ver es bastante información que vamos a obtener por parte de un instrumento. Ahora bien, ¿cuál es el otro punto que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto al punto pivot? Y son los usos que nosotros le vamos a poder sacar a este instrumento que la verdad me parecen bastante interesantes. Entonces el primer punto va a ser la tendencia en el corto plazo. ¿Por qué? Porque claro, el punto pivot nos está dando la información diaria inicialmente. Entonces aquí lo que implica es que nosotros vamos a tener en cuenta las cotizaciones de aquí en adelante, sobre todo desde el momento en el que nosotros tratamos de identificar la tendencia del día para poder determinar cuál va a ser la proyección futura. Entonces, en una tendencia alcista, nosotros la vamos a identificar cuando el mercado esté operando por encima del punto pivot. Es decir, que si nosotros volvemos y vemos que la jornada del día inicia por encima del punto pivot, ya sabemos que lo que es un mercado alcista, es decir, que es un mercado dominado inicialmente por los compradores. En el caso contrario, que nosotros veamos que las cotizaciones, vamos a suponer, no iniciaron por encima del punto pivot, sino que se ubicaron por debajo del punto pivot, ya sabemos que es un mercado bear o un mercado en venta, es decir, es un mercado bajista donde muy posiblemente las cotizaciones van a intentar buscar efectivamente los soportes en vez de las resistencias. Esa es la primera manera en que nosotros vamos a utilizar el punto pivot. Los puntos claves que nosotros vamos a tener en cuenta en ese instrumento es que van a ser siempre los soportes y las resistencias. ¿Y esto por qué? Aquí ya les voy a dejar como pequeños tips que nos van a funcionar por parte de las estrategias. Y es que normalmente los traders lo que hacen, digamos sobre todo los que estamos aquí durante la sesión americana, es decir, que tenemos una convergencia con la bolsa de Nueva York o una convergencia lo más cercana posible, lo que hacemos es que estamos durante la sesión asiática del día, es decir, en estos momentos, y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la tendencia inicial del día. Para las personas que puedan operar, operan con la tendencia inicial, es decir, que si marca alcista, algunos traders lo que hacen es que de una vez toman sus posiciones en largo y lo que hacen es que de acuerdo a la primera resistencia van a establecer su primer nivel de take profit. Y para poder determinar el nivel de stop loss, lo que hacen algunos es que van a tomar el primer soporte como el stop loss. Entonces, claro, ¿esto qué va a implicar? Que muy posiblemente algunos traders siempre obtengan beneficios durante las primeras impulso del día, porque claro, dejamos las condiciones del mercado y lo que esperamos es que se ejecute la orden de tomar beneficios, nos cierre la posición y ya nos ganamos el primer impulso del día, cosa que
durante ya la sesión europea, pues estamos descansando y volvemos a iniciar durante la sesión americana para saber cómo se han comportado las cotizaciones frente a los niveles, porque claro, muy posiblemente sea más fácil que llegue a tocar la primera resistencia o el primer soporte por parte del punto pivot que tocar los otros. Y aquí también vamos a tener en cuenta la segunda característica. Para las cotizaciones va a ser más sencillo tocar los primer soporte o la primera resistencia que la segunda y la tercera. Cuando nosotros veamos que los precios sobrepasan sencillamente los soportes y las resistencias, lo que vamos a identificar es que es un mercado con fuerza. Entonces, ¿a qué nos referimos la fuerza? Vamos a mirarlo nuevamente en MetaTrader para tener ese punto, digamos, mucho más claro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta herramienta y vamos a escoger un activo. No sé, ya miramos algo en mercado Forex, ¿por qué no miramos de una vez el oro que sin duda alguna tiene mucho de qué hablar? Y vamos a ejecutar ahora una herramienta nuevamente del punto pivot, pero lo que vamos a utilizar es PZ Pivot Points. ¿Por qué me gusta utilizar esta herramienta? Porque la verdad nos marca un promedio de los 3 soportes y de las 3 resistencias, como lo pueden ver, a lo largo de diferentes jornadas. Entonces, en este caso, aquí lo que estamos teniendo es una proyección de, en este caso estamos viendo las últimas 4 jornadas de mercado, es decir, estamos mirando una proyección semanal. Para algunos traders les gusta, digamos que esto es como una recomendación, pero en este caso no quiero utilizar tanto la proyección semanal, sino quiero utilizar es el pivot points free para poder determinar los puntos claves que aquí en estos momentos no los está ejecutando. Entonces simplemente colocamos la temporalidad ya en un gráfico de 1 hora, nos acercamos en las cotizaciones, no se preocupen por el cambio en el gráfico, esto simplemente es un cambio que nos hace la herramienta, pero aquí lo interesante es ver la información que nos está dando con respecto a los puntos pivots. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar? Por parte de, bueno, por parte de las cotizaciones del oro, que ya nos está indicando que la tendencia inicial está por encima del punto pivot, porque lo que podemos ver es que las velas se están graficando por encima de este punto. Entonces, claro, aquí lo que nos está indicando es que muy posiblemente lo que vamos a tener es una tendencia al alza. Es una tendencia alcista y adicionalmente ya nos está indicando los diferentes niveles de resistencias que nosotros vamos a tener en cuenta. Claro, aquí nos está indicando un poco más de lo normal, pero lo interesante es que nosotros vamos a poder configurar con esa herramienta un conjunto de alertas, pero lo más chévere es la parte superior del gráfico, como lo pueden ver en estos momentos, que nos está diciendo si se está presentando efectivamente un toque o si se está acercando a un soporte o una resistencia entre los pares majors. En este caso estamos utilizando el oro, pero entonces si yo quiero estar pendiente de una vez cómo se está comportando los otros instrumentos, lo voy a poder hacer sin ningún problema. Esta es otra herramienta que la verdad funciona bastante con el punto pivot y que en este caso algo también bastante interesante es que si nosotros vemos que el punto pivot se está marcando con respecto a la jornada anterior por encima del punto pivot anterior, ya lo que tenemos es que efectivamente la proyección de esta jornada es alcista por parte del oro, que en algunos casos se va a cumplir, sí, en otros no se puede llegar a cumplir, pero bueno, como todos los indicadores técnicos, es un indicador que no, digamos, no es 100% específico y la idea es que nosotros como traders vamos a sacarle pues cada vez mejor provecho, ¿listo? Entonces es como el punto interesante que, digamos, vamos a destacar un poco más por parte de la herramienta. Otro punto que quiero, vamos a ver si logro identificar, bueno, esta es la que les estaba mostrando anteriormente en el gráfico, es que la verdad son tantas herramientas de punto pivot que tengo, pero lo interesante es que nosotros siempre vamos a tratar de utilizar el indicador que nos muestre los niveles del día. Entonces, para encontrar esos niveles que nos muestre la jornada del día, lo que vamos a tener en cuenta es, ok, este es el semanal, estamos hablando del MACD, pero bueno, poco a poco nosotros vamos a ir sacando pues efectivamente este beneficio. Permítanme eliminar un poco más esta parte de los indicadores y igualmente por aquí debo tener otro que algunos casos se les va a poder instalar como Expert Advisors, el PZ Pivot Points, que ese era el que estaba buscando específicamente, que bueno, normalmente algunos los instalan directamente en un ejemplo de herramientas, hay otros que ya los instalan ya como un Expert Advisor.
Igualmente, pues en estos momentos no me está mostrando información con respecto a, ya estamos mirando el petróleo, con respecto al petróleo con respecto al Brent. Entonces vamos a tratar de marcar el pivot points que, bueno, utilicemos el PZ point, que es como también uno de los que más nos va a brindar información, y en este caso por parte de las cotizaciones, lo que podemos ver es que el crudo sí está apuntando, igualmente hay que esperar el inicio de la jornada, lo que sí está apuntando es efectivamente bueno, ya está apuntando una jornada, la verdad, bastante alcista, entonces hay que mirar cómo van a seguir las cotizaciones de aquí en adelante, pero otro truco que nosotros vamos a empezar a utilizar con los puntos pivots es mirar el espacio entre los soportes y las resistencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identifiquemos que en una jornada las resistencias y los soportes están más pegadas entre ellas, lo que nos está diciendo es que en ese momento o el mercado en esa jornada es menos volátil. Entonces, claro, ¿esto por qué nos va a funcionar? Porque si nosotros queremos entrar en un mercado que nos presente un posible nivel de volatilidad, lo que vamos a buscar es un activo que presente un espacio mayor entre entre sus soportes y sus resistencias con respecto al punto pivot. Es decir, que durante la jornada del día, que pues la jornada 12, lo que podemos ver es que se presentó un mayor nivel de volatilidad que la jornada del 11, porque sin duda alguna los niveles de los soportes y las resistencias están cada vez más separados. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que para los precios va a ser más difícil alcanzar esos niveles de resistencia y esos niveles de soporte. Cuando estén pegados, como lo pueden ver, va a ser mucho más sencillo para el activo llegar a marcar esos niveles. Y adicionalmente que este espacio lo que nos está reflejando siempre es volatilidad, y de hecho otro truco la verdad bastante interesante con el PZ pivot, bueno, con los puntos pivot, es mirar siempre el histórico. ¿Por qué? Porque este histórico lo que me va a permitir es proyectarme con respecto a las cotizaciones que se vayan a generar más adelante. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Simplemente mirando la guía del punto pivot. Entonces, cuando nosotros queremos mirar la guía, lo que vamos a mirar es un momento donde el punto pivot esté marcando una tendencia alcista o una tendencia bajista. Es decir, que en este caso lo que podemos ver es que durante las últimas 3 jornadas, el punto pivot iba presentando un movimiento alcista. Entonces, claro, marcó la primera jornada, sube el nivel del punto pivot, vuelve a subir en el nivel del punto pivot, aunque en este punto no se sube de una manera tan agresiva, igualmente sí busca una dirección al alza. Entonces aquí lo que decimos es que es una tendencia alcista. Este es uno de los trucos en el cual nosotros vamos a confirmar las tendencias en los activos, y es que nos vamos a guiar de esos canales que van a generar el punto pivot. Entonces, esto también es como un truco que les va a funcionar bastante con respecto a sus cotizaciones. Y pues bueno, igualmente creo que me salí un poco del tema, estábamos hablando, bueno, los niveles claves y las señales. Esto va a ser como el punto más, digamos que más importante, entonces es como el punto que quiero que tengamos en cuenta, y es que cuando esté por encima del punto pivot, lo que nos está diciendo el mercado es que va a ser un mercado en largo, es decir, alcista, y cuando esté, o nosotros vamos a tomar posición en corto, cuando esté debajo del punto pivot, y vamos a tomar beneficios con respecto a las resistencias y soportes que nosotros vamos a determinar. Pero adicionalmente a esto, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que el punto pivot lo utilizan diferentes traders, ya traders profesionales, para la construcción de sus estrategias. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas que va a determinar el condicional de entrada y de salida en el mercado. Ya esto lo que vamos a hacer es que nos vamos a volver a nuestro MetaTrader y vamos a mirar un poco más de este ejemplo de cómo vamos a determinarlos con respecto a una estrategia. Entonces, en este caso estamos viendo el punto pivot sin ningún inconveniente, y uno de los indicadores que funciona más con el punto pivot va a ser el Heiken Ashi. Entonces nos vamos por parte de los personalizados y aquí vamos a poder encontrar las velas Heiken Ashi. Entonces simplemente vamos a ejecutar la herramienta y vamos a colocar el gráfico en línea para no confundirnos. Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña configuración con respecto a los colores. Entonces aquí en vez de white vamos a decir que nos lo coloque en color azul para distinguir las velas alcistas de las velas bajistas. Y perfecto, listo. Aquí tenemos efectivamente ya el Heiken Ashi con respecto al punto pivot. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos que un trader utiliza estos dos instrumentos para determinar un momento de entrada y salida, vamos a suponer las condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a plantear nuestra estrategia. Nuestra estrategia nos va a decir
vamos a tener en cuenta que la condición de entrada en un mercado corto o un mercado en largo se va a dar de acuerdo a la vela Heikin Ashi con respecto a el nivel del punto pivot. Entonces, en el caso que nosotros veamos que el punto pivot, vamos a cambiarlo, no quiero utilizarlo tanto con el mercado con el mercado Brent, sino que lo que quiero es utilizar otro tipo de activo. Entonces, en este caso, vamos a mirar con respecto al Standard & Poor's. Bueno, tenemos que mirar uno que ya esté como medio proyectado. Entonces, vamos a mirar el DAX alemán. Ok, listo. Aquí ya el punto pivot nos está marcando niveles. Entonces, vamos a suponer en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir como traders? Si los precios se forma una vela Heiken con cuerpo. Ok, nuevamente, ay, qué pena con ustedes. Vamos a cambiar esto nuevamente a azul. Y esto nuevamente azul para poder ver el gráfico. Aceptar, listo, perfecto. Entonces aquí nosotros vamos a establecer, por supuesto, primero nuestro análisis. Queremos mirar dónde posiblemente se van a ubicar el punto pivot con respecto al Heiken Ashi. Aquí lo único que voy a hacer es que creo que se están ejecutando. Ok, nos están ejecutando los dos sin ningún problema. Entonces vamos a determinar los niveles que nos estén marcando. En este caso el punto pivot nos está marcando alrededor del 12.998. Vamos a buscar que la primera resistencia ya no la está marcando en el 13.166, 166 y el primer soporte no los está marcando en el 12.898. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Determinamos que los precios se ubicaron por encima del punto pivot. Entonces, claro, aquí ya nosotros decimos que es una posible tendencia alcista. Entonces ya esta condición lo que nos está diciendo es que se toma una posición en largo, ¿cierto? Pero claro, esta va a ser la primera condición de mi posición. Lo que vamos a hacer, ahora vamos a esperar, es que esa posición vamos a confirmar la entrada, porque una cosa es confirmar la señal, pero vamos a confirmar la entrada al momento en que se presente dos o una vela Heiken de gran cuerpo que confirme la dirección de esa tendencia. Entonces, en este caso, lo que vamos a esperar es que se formen dos velas Heiken de este cuerpo. Al momento que se confirme, o al menos que se forme una, lo que nosotros vamos a decir es que ya se cumplen las dos condiciones de entrada y tomamos nuestra posición en largo. Listo, vamos a suponer, vamos a abrir nuestra posición en largo. Entonces vamos ya dependiendo pues de nuestro nivel de riesgo, de nuestra gestión con respecto a tomar beneficios, a la pérdida. Lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutarla, vamos a colocar la orden en el mercado o bueno, si la queremos ejecutar, eso ya depende del análisis de cada uno. Entonces lo que vamos a decir, vamos a abrir un volumen, una operación de 0.03 y el nivel de stop loss, en este caso, como estoy tomando una tendencia alcista, o bueno, voy a tomar una posición en largo, voy a colocar mi pérdida de acuerdo a el primer soporte que me esté proyectando. Entonces, en este caso, como vemos que ya se ubica muy por encima del punto pivot, hay algunos que utilizan el mismo punto pivot como el nivel de pérdida, es decir, como su stop loss, y el take profit lo vamos a tomar con respecto a la primera resistencia. 166.42. Listo, entonces nosotros miramos, se colocan las condiciones del mercado y bueno, aquí en este caso, si mal no recuerdo, ok, ok, cerré sin querer la orden de mercado, vamos a volverla a abrir. Wow, qué bello. Creo que mi MetaTrader está un poco, vamos a ver, listo, perfecto. Bueno, ahí colocamos las condiciones iniciales que no pude, que no les, bueno, que no logré colocar anteriormente, coloquémoslas rápidamente, 13.006 por parte del take profit vamos a colocar 13.116 o 166 y simplemente colocamos la orden de comprar en el mercado porque esas van a ser las condiciones que nosotros ya nos está determinando. Por supuesto, aquí estamos colocando la orden con el supuesto de que ya se formó una vela Heiken alcista. Entonces, esta va a ser una de las maneras que ustedes van a utilizar el punto pivot, que si tiene que ser solamente con Heiken Ashi, no, ustedes lo pueden condicionar con el indicador que ustedes quieran, que si quieren utilizarlo con respecto a Alligator, al momento en que se marque una tendencia, lo pueden utilizar, que si lo quieren utilizar con respecto a la identificación de un mercado bullish o bearish o un mercado bully bear con bandas de Bollinger, lo pueden utilizar, que si quieren utilizar Heiken Ashi con respecto a las medias móviles, que si quieren utilizar una EMA de 6 periodos con una EMA de 26 periodos, pueden utilizarlo sin ningún problema. Lo importante es que ustedes primero
hagan la práctica en las cuentas de práctica, bueno, en sus cuentas demo, que ya todos ustedes pues tienen con el broker Equity, y vayan efectivamente a través de la prueba y error. Así ustedes le van a sacar mucho beneficio a esta herramienta que la verdad me parece muy importante, y sobre todo que lo que decía Julián, que también es una de las recomendaciones, esta herramienta lo que nos está determinando ya son los niveles iniciales, y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestras posiciones teniendo en cuenta una temporalidad, bueno, un tipo de trading intraday. Es decir, vamos a mantener esa posición hasta la jornada de mañana, o si queremos hacer menos day trading, también lo vamos a poder hacer. Si queremos que tome beneficios con respecto al cierre de la jornada, también lo vamos a hacer, que si toco el stop loss o el take profit, estar monitoreando efectivamente esos movimientos del mercado, y que adicionalmente nos va a ayudar a identificar la tendencia, porque claro, algunos traders lo que hacen es que toman su posición, no tienen en cuenta el punto pivot y puede que tomen una posición en largo, pero ya las cotizaciones se ubiquen por debajo del punto pivot. Es decir, que lo que nos está diciendo es que la tendencia inicial del día se puede llegar a presentar es bajista o un movimiento bajista. Entonces, claro, no van a, digamos que si no tienen en cuenta esta primera observación, puede que se encuentren con se cierren sus operaciones por un stop loss que se ejecute de una manera un poco más rápida, o que de pronto no estén teniendo en cuenta pues las tendencias o las condiciones iniciales que marca el mercado, que de hecho eso es algo muy bueno del Heiken Ashi, que ya marca los niveles y pues las condiciones de los precios que inician con la jornada del día. Entonces es como una de las recomendaciones que les voy a dejar en cuenta. Ahora bien, ya para terminar este webinar vamos a ver cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta. El punto pivot funciona en casi cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento. Es decir, que si ustedes, en este caso, volvemos a nuestro MetaTrader, que si quieren utilizar un gráfico de 30 minutos, lo van a poder hacer sin ningún problema. Bueno, en este caso estamos viendo el punto pivot. Aquí, listo. Entonces, que si ustedes quieren utilizar un marco de 30 minutos, lo van a poder hacer sin ningún problema. Como pueden ver, el punto o los puntos pivot siempre se marcan con respecto a la jornada del día. No van a cambiar a medida que ustedes cambien de periodo, si quieren utilizarlo con 5 minutos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya el punto pivot les está mostrando los niveles del día. Y adicionalmente que como es una fórmula matemática que siempre tiene en cuenta el precio típico, va a funcionar en cualquier instrumento, en casi cualquier instrumento. Puede utilizarse para ayudar a definir la tendencia principal y adicionalmente para detectar posibles cambios en la tendencia, porque ya saben, si rompe la primera resistencia, va a ser más difícil que rompa la segunda, pero si la rompe con velas de gran cuerpo, va a ser más fácil que llegue a la tercera. Entonces, claro, si la rompe con pequeñas velas, con movimientos un poco de incertidumbre, lo que dice es que ya muy difícilmente va a llegar a la segunda resistencia, o en el caso de una tendencia bajista al segundo soporte, pero si la rompe con velas de gran cuerpo, va a ser más sencillo. Entonces vamos a tener en cuenta ese punto. Funciona para determinar niveles de stop loss y de take profit. Es una herramienta que converge bastante bien con los traders, pero la recomendación más importante que nosotros hacemos, tanto por parte del distrito financiero como en Equity, es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por un indicador. Así que siempre, por favor, combinémoslos con diferentes niveles de soporte y de resistencia o con indicadores técnicos. Y en el caso que los quieran utilizar con respecto a las velas Heiken Ashi, lo que les voy a recomendar es que siempre tengamos abiertos o siempre tengamos a la mano, vamos que en este caso no es tanto por hacer la configuración, siempre vamos a tener en cuenta la ventana de datos. Por supuesto, aquí nos está diciendo todos los datos del punto pivot, que la verdad es bastante interesante. Pero cuando ustedes siempre estén viendo velas Heiken Ashi, tienen que recordar que estas velas Heiken Ashi nos están reflejando, es una proyección de un promedio. Entonces no significa que vayan a ser los mismos valores que están tomando los precios en tiempo o los precios verdaderos. Entonces, si ustedes van a determinar un nivel de stop loss o de take profit, siempre determínenlo con los valores reales y no con los niveles de que los bote el Heiken Ashi. Y adicionalmente, si los van a tomar con el punto pivot, bueno, ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Es como la recomendación que les dejo en esta noche. Y pues no siendo más, me despido de todos ustedes, igualmente agradeciéndoles a todos su gran asistencia. En estos momentos les estoy dejando la información de Equity, les estoy dejando la información sobre todo de sus redes sociales. Invito al que visiten al broker, tanto por parte de Instagram como en Facebook y en LinkedIn. La verdad, tienen publicaciones muy buenas diariamente, no solamente de artículos, como puede ser algunos brokers, sino que están colocando tips de trading. Sé que Julián está haciendo algunos live, unos en vivo, con respecto a, bueno, a diferentes temas, entonces sin duda alguna pueden sacarle provecho a estos análisis. Y adicionalmente les dejo la información de Tania León,
que es la Senior Account Manager del equipo de Equity. Entonces, igualmente Julián también les dejó su información de contacto para que se puedan comunicar con él sin ningún problema. Y también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero. Nosotros somos una empresa que se dedica, una academia de trading que se dedica a formar a aquellas personas que quieren saber más del trading. Entonces les dejo la información del distrito. Visítenos en www.eldfx.com, en Instagram, Facebook, Twitter, y si nos quieren escribir en WhatsApp, así como si me quieren escribir un correo electrónico, por favor, no duden en realizarlo. Me pueden escribir a r.raminez@eldfx.com. Y no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Espero que les haya gustado mucho este webinar. La verdad es que el punto pivot es una herramienta muy útil, sobre todo cuando estamos ya construyendo una estrategia de trading, que eso ya lo vamos a ver en los webinars de sistemas de trading, que ya vamos como por la quinta o sexta entrega de este conjunto de webinars, que la verdad me parece bastante interesante. Entonces, pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, despidiéndome de Andrea, de Paula, de Gonzalo, de Manuel, de Marco, de Martín, de Julián, de Natalia, de, bueno, de bastantes personas, de Rubén. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en el webinar de bueno, el siguiente webinar. Igualmente también les recuerdo que Julián Pineda, junto a Tania León, junto a Simón Barragán, es el equipo de Equity que se va a estar comunicando con ustedes y adicionalmente que les va a estar brindando toda esta información. Y también para las personas que quieren saber más un poco del canal del broker, de todos estos webinars, ustedes los van a poder encontrar en YouTube como Equity Latam. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero Trader y pues mentor de esta academia del Distrito Financiero. Entonces, no siendo más, felices noches, bueno, feliz noche para todos ustedes y felices trades para todos. Hasta luego y feliz día.